que estábamos hablando ya la semana pasada, donde dialogamos con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de la Discapacidad, un tema muy importante que queríamos charlar en esta oportunidad con respecto a las pensiones no contributivas, ¿no? Que quedaron por ahí truncas en la gestión de Macri y que ahora se están recuperando e incluso en el monto en que el Estado Nacional abona. Por eso está en contacto directo con nosotros y le damos la bienvenida aquí a Más Voces, a la directora nacional, Paula Martínez. Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes, Mariela, y a todos y a todas los que escuchan Más Voces. Bueno. Decime por favor si me estás escuchando bien, porque recién me indicaban que me escuchaban bajo, porque estoy en la calle. Ah, no, yo te escucho bien ahora está bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable, gracias por esta comunicación. Mire, Al contrario. para nosotros es importante porque es un tema muy sensible, ¿no? Cuando hablamos de pensiones no contributivas, cuando hablamos de haberes a los discapacitados, cuando hablamos de, no sé, de recursos que llegan directamente a familias o niños de escasos, de sectores más vulnerables, ¿no? Y donde el Estado Nacional tiene que hacer frente a esto para todo el país. ¿Cómo estamos, por ejemplo, con las pensiones no contributivas toda esta etapa, digamos, de la nueva gestión? Bien, estamos, como vos bien dijiste, reconstruyendo lo destruido, ¿no es cierto? Estamos volviendo a legitimar y a hacer valer el ejercicio de los derechos de las personas más vulnerabilizadas, ¿no? Aquellas personas con condiciones de salud, con malas condiciones de salud, o personas con discapacidad, en contextos de gran vulnerabilidad social, sin prestaciones médicas, en desamparo, sin la posibilidad de trabajar, como vos bien dijiste, la obligación del Estado, y el Estado presente. Está muy bien, se han recuperado ya 120.000 pensiones. Celebramos esta posibilidad de reivindicar esos derechos, esta posibilidad de dar una ayuda, aunque sea módica y aunque sea, por supuesto que la idea es que todas estas personas, o por lo menos las que tienen posibilidades de trabajar, puedan acceder a un trabajo digno, pero hoy es el Estado quien tiene que estar presente para suplir Sí. lo que no pueden tener, claro. De la base de sus posibilidades. Sí. Esto hace que hayamos tenido que trabajar duro en pandemia, ¿no es cierto? Trabajadores y trabajadores de todo Andis se pusieron esto al hombro, y además de las 120.000 pensiones, se está trabajando en ampliar el despliegue territorial, porque hay muchas personas a las que todavía el Estado no ha podido llegar. Es rescatarlos de la situación más vulnerable, es gente que no tiene conocimiento de que puede acceder a su derecho, o que cree que sus trámites han quedado olvidados, o que fueron denegados, o que no tienen posibilidad. Así que bueno, estamos trabajando mucho en esto. Sí. En todas partes estamos... el tema es federalizar los trámites de la Agencia Nacional de Discapacidad, y en el caso de lo que compete a mi dirección, más precisamente las pensiones no contributivas. Claro. Paula, aproximadamente... Marcela te habla ahora. Hola. Somos tres acá, sí. ¿sabes? ¿Qué tal? Marcela te habla, sí. Hola. Sí. Contame, ¿Cómo estás? Bien. Paula, contanos a nivel país más o menos cuántos son, aproximadamente cuánto es el número de las personas que reciben estas pensiones. Y te decía, bueno, más o menos tenemos 1.080.000, o sea, calculá que empezamos con 1.023.000 y hoy estamos en 120.000. Esto es, sumados unos y otros, son las pensiones que reciben pensiones exclusivamente por invalidez. Después, bueno, el Estado Nacional también otorga las pensiones, nuestra dirección, pensiones por hemofilia, y tiene muchas otras prestaciones, fundamentalmente la de incluir salud, que está directamente, está asociada
vinculadas a las pensiones no contributivas. Mira. Pero son... Que se había cortado también en la gestión anterior, me acuerdo al incluir, ¿no? Perdón, si era... No. Perdón, no te escuché. No, yo tenía la información de que se habían cortado algunos programas del plan Incluir. No, el Incluir siguió, bajaron ahí. No, sí, que durante la gestión anterior, me preguntás. Sí. Durante la gestión anterior se limitaron los derechos, como todos sabemos. Denegados. Como todos sabemos, sí, fueron detenidas, fueron suspendidas, fueron denegadas. Nosotros lo que hicimos, la decisión fue revisar todos los trámites que habían sido denegados, porque al no estar notificados, no, digamos, el acto administrativo se perfecciona con la notificación. Al no estar notificado, lo que se hace es interrumpir el derecho del solicitante a poder pedir la reconsideración del trámite. Un derecho que, uno de los tantos derechos que se les ha imposibilitado a los solicitantes de las pensiones. Paula, para que la gente entienda, cuando hablamos de pensiones no contributivas, ¿quiénes son los que pueden acceder a estas pensiones? Sí, son personas incapacitadas para trabajar, que no reciban ninguna ni otra percepción del Estado, como jubilaciones u otro tipo de pensiones, que, bueno, por supuesto vulnerabilizadas, sin ingresos o con ingresos insuficientes como para acceder a una vida digna, ¿no? En el caso de familias, en el caso de niños mayores de 18 años, que entendemos que en el caso de estos niños con discapacidad lo que debemos hacer es impulsar hacia la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, personas con imposibilitadas para trabajar y vulnerabilizadas. Sí. Y ahora en este tema se habló también del incremento de los montos que se abonan para todos los que perciben estas pensiones no contributivas, porque vamos a contarle a la gente, así como Carly te consultaba, Paula, esto está dirigido a personas que acrediten una disminución del 76% más de su capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad, son las personas que cobran por invalidez. Está destinada también para madres de 7 hijos, ¿no? Y también por vejez, para personas de 70 años o más sin cobertura previsional o no contributiva. Se habló mucho también del monto de lo que cobran aquellas pensiones no contributivas. ¿De qué monto estamos hablando en este momento? Sí, estamos hablando de 16.000 pesos aproximadamente en el caso de la pensión no contributiva. Sí. Te quiero aclarar, porque vos el dato que tenés ahí, que es del decreto 432 del 97, que es la norma madre o sea, el decreto reglamentario de la ley 13478, antiquísima. Esta es la norma que rige el otorgamiento de la pensión no contributiva. Pero vos no te olvides que la gestión anterior creó la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo que se cortó la comunicación. Vamos a ver si retomamos. Muy linda e interesante charla, ¿no? Para saber, así como Cari le consultaste, quiénes son las personas que pueden acceder y que por ahí, como ella bien decía, claro. La directora hay gente que no sabe, puede contar con este beneficio. Claro, porque justamente estaba el beneficio de madre de 7 hijos, discapacitados, vejez, mayores de 70. Hay muchos ítems que mucha gente por ahí no sabe que cuenta con ese beneficio. Y que no hizo el trámite, o no lo pudo hacer, o lo hizo y no tampoco. Y también está el otro, que cobra la pensión y no sabe que tiene, por ejemplo, puede acceder a incluir, al de salud, claro, que digamos pueden ser no compatibles. Sí. Seguimos acá, Paula Martínez. Se cortó, desapareció. Disculpen. No, está bien. Desapareció, seguía hablando sola. Le decía que con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, esta dirección, que era la Comisión Nacional de Pensiones, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, pasó a integrar la Agencia Nacional de Discapacidad y solamente las pensiones que son competencia de esta dirección y de la Agencia Nacional de Discapacidad son las pensiones no contributivas por invalidez. Las de madre de 7 hijos y de vejez, del mismo modo que las PUAM, están en la órbita de ANSES, del mismo modo que el inicio de las pensiones no contributivas
a través del decreto de ventanilla única, también de la gestión anterior, se realiza por ANSES. Nosotros simplemente tenemos tramitación y otorgamiento, pero de pensiones no contributivas por invalidez. El resto, el de las madres de 7 hijos y el resto de las pensiones no contributivas que mencionaban, están, hoy son trámites de ANSES. Que son los que confirmaron los aumentos también para septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Los separaron. Pero exactamente, es el 70% de la mínima, la pensión no contributiva, o sea que nosotros también nos impacta el aumento. Pero recién los escuchaba hablando de también la prestación médica, la de que en algún momento fue PROFE, que es Incluir Salud, es la prestación médica que no es obra social, es prestación médica para las personas con pensiones no contributivas. Sí. Estas pensiones es importante decirlo, esta prestación es importante decirlo, no tiene afiliación automática, sino que la persona que recibe, la que empieza a percibir la pensión no contributiva y expresa su voluntad de afiliarse a esta prestación médica, debe hacerlo también siempre a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro, porque hay muchas personas que por ahí no saben o no se informan que justamente tienen que darle el alta, y por ahí cuando necesitan se encuentran con que no fue dado de alta. Claro. Por eso es muy importante, no tenemos, siempre estamos hablando, chicas y chicos, estamos hablando de lo que todavía se está rearmando de lo que nos han dejado, y este desorden en tanto a la articulación de las direcciones es lo que la dirección ejecutiva hoy es la orden que impera y es el espíritu, la voluntad que impera y de la dirección ejecutiva, que todas las direcciones, o sea, que todos los trámites de la Agencia Nacional de Discapacidad hoy puedan articular, por ejemplo, la afiliación a Incluir Salud de las pensiones no contributivas. O sea, debería ser automático o con opción, que estamos trabajando en eso, pero hoy por hoy, que es de los que nos dejaron, las personas el pensionado debe afiliarse, y nosotros estamos abiertos, tenemos todas nuestras vías para poder ayudarlos. ¿Y cómo trabajan con el interior del país? Porque hoy vos decías de que quieren llegar a muchas zonas que por ahí todavía no están enterados de que pueden acceder a esta pensión. Por ejemplo, en Misiones tenemos zonas rurales que por ahí ni tienen idea de que pueden acceder. ¿Cómo trabajan con municipios? Claro. Estamos trabajando con los municipios. Es un trabajo artesanal. Es un trabajo artesanal porque nos han desarmado los centros de atención local en todo el país. Había más de 80 centros de atención local en todo el país, y trabajábamos con los municipios y trabajábamos con los CDR de Desarrollo Social en aquel momento y todo. Bueno, todo eso ha quedado con mucha deuda, todo eso ha quedado totalmente desarticulado, por lo que hoy se está reconstruyendo. Y en pandemia, hemos quedado mucho más desamparados, sobre todo nuestros recursos humanos. Estamos trabajando con los municipios porque, miren, tenemos ya las 120.000 pensiones otorgadas, pero para que se den una idea, hay 45.000 trámites detenidos porque no tienen certificado médico oficial. ¿Qué significa esto? Este certificado médico es una condición, es condición para el otorgamiento de la pensión. Un poco con la pandemia, otro poco con los dificultosos formatos que dejaron, por ejemplo, que los médicos en los hospitales públicos tengan que utilizar su propia clave fiscal para realizar un CMO, no dan turnos. La pandemia, la emergencia sanitaria, por supuesto, impidió el avance de los trámites. Hoy, hace unos pocos días, entró en aplicación el certificado médico en papel, a través de la emisión de una plataforma que emite ANSES y los trabajadores y trabajadoras de ANDIS en el territorio. El trabajo con el municipio es justamente para llevar a todos los lugares. Yo estuve hace poco en Salta, en Jujuy, estuve en Corrientes, estuve en Córdoba, Mendoza. Estamos recorriendo el conurbano con el director ejecutivo y con el resto de las compañías y los compañeros. Está pendiente una visita a Misiones, también nos dijo, hablamos el otro día con el director ejecutivo. Sí. Está pendiente y lo estamos organizando, sí, también porque hay voluntad
de los municipios también de trabajar con nosotros. O sea, debemos articular y ayudarnos, porque ustedes en los territorios, por ejemplo, en los municipios tienen acceso, por ejemplo, a localizar personas que, piensen que desde el año 2016 en muchos casos hay personas que le perdimos el rastro, para pedirle que aporten documentación o que se hagan un nuevo estudio para localizarlas, para acercarlas. La gente en muchos casos dejó de consultar, dejó de preguntar, no los encontramos o no tienen teléfono. Piensen también que estamos hablando en muchos casos de zonas sin internet, sin acceso. Estamos hablando de los sectores como que quedó visibilizado, como decía Karina hoy en una entrevista anterior, cuando pasó lo del IFE, ¿no? Que se buscó a sectores más vulnerables que no estaban ni siquiera registrados muchos, imagínate. Imagínate personas que están en sectores vulnerables o con discapacidad, vejez, o sea, la verdad que obviamente que es un trabajo porque aparte tienen que actualizar muy todo otra vez. Importante. Tienen que actualizar nuevamente, pero para eso están los municipios, que está muy bueno, que son los que tienen contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Exacto, y hay mucha voluntad, porque hay mucha demanda todavía por las pensiones detenidas, que tienen que ver con esto, tienen que ver con, ustedes imagínense que 45.000 trámites, y aparte que se siguen sumando las auditorías médicas, porque imaginen también que muchas de las condiciones de salud de aquel momento se han agravado, o se han modificado las situaciones de hecho, como por ejemplo una persona que estaba casada ya no está, mucha situación de violencia en los hogares, donde nosotros necesitamos acercarnos y trabajar en las declaraciones juradas de señoras que, por ejemplo, que han sido abandonadas por situaciones de violencia, y que cuando les sale el cruce de ANSES no pueden acceder a su pensión, porque en el cruce le figura el cónyuge con un ingreso alto, con una jubilación. Es todo trabajar en la modificación de las normas, que han quedado obsoletas. Yo digo siempre, muy avanzar con todo esto, porque lo principal es que aquellos que puedan acceder a este beneficio lo hagan, que creo que ese es el objetivo, ¿no? Más allá, y sería bueno el trabajo de municipio, creo que con los gobiernos provinciales obviamente, pero que le llegue a la persona que necesita, porque eso le da dignidad y además un derecho que le corresponde, ¿no? Así que ojalá que dentro de poco se actualice, que puedan realmente los beneficiarios acceder a eso. Y acá en Misiones, ¿algún dato que tenga usted de la cantidad de personas que cobran esta pensión y cómo viene trabajando en este año de pandemia? Sí, nosotros tenemos, ustedes tienen 72.910 pensiones en la provincia vigentes. Vigentes, que están cobrando. Digamos. Están cobrando, y 5.700 aproximadamente desde el inicio de la gestión nuestra, o sea, 2021 fueron las que se otorgaron de aquellas que estaban sin resolución. O sea que hay 5.600, 700 pensiones otorgadas en esta gestión. Sí. Más de 18.000 millones de pesos era lo que habíamos leído en los datos que salió. Exacto, en un año. Realmente muy importante, porque es un impacto también a nuestra economía acá, más allá del bienestar que le da a la persona que cobra porque le corresponde. Es una inyección también en los municipios de, por supuesto, de recursos, de consumo. Esto es el beneficio de estas personas que poco a poco van incluyéndose y empiezan a poder ejercitar sus derechos. Nosotros siempre lo que necesitamos incorporar principalmente, y sobre todo le pedimos a los medios de comunicación que se hagan eco, esto es un derecho, y su derecho ha sido maltratado, y hoy hay que trabajar para reparar todo eso, ¿no? Para reparar, exactamente. Y también una de las razones por las que nos estamos acercando a los municipios, y también pedimos también que los organismos, que todos los organismos de discapacidad y todos los que trabajan por las personas más vulnerabilizadas nos puedan acompañar en este trabajo de acercar a la gente a los hospitales para certificados médicos, para la renovación de la documentación, para
escribirnos y buscarnos y ayudarnos a recuperar estos derechos para estas personas y para los que, como vos bien decías, no conocen que pueden, ese derecho, que tiene ese derecho. Exacto, que el Estado los acompañe. Muchas gracias.